Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unas enseñanzas, atribuidas a Jesús de Nazaret. Partimos de un material bastante curioso, la verdad. Y el tema central es la autenticidad. ¿Cómo nos enfrentamos a las falsedades sociales y, sobre todo, qué significa eso de desnudarse en un sentido más profundo, ¿no? Queremos entender un poco mejor qué nos dice este texto sobre las máscaras que llevamos, por qué las usamos y si hay alguna manera de ser más nosotros mismos. Exacto. Y para empezar, ya de saque, el texto nos lanza una frase potente atribuida a Jesús. Desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana no piensen en qué ropa van a vestir. O sea, directo a la yugular del tema de las apariencias. Directísimo. Y conecta con esa otra pregunta de los discípulos, esa de ¿cuándo te veremos? ¿Cuándo te vas a revelar? Y la respuesta de Jesús, eso de quitarse la ropa sin vergüenza. Yo creo que ahí está la clave de todo esto que vamos a explorar. Vale, esa frase sobre la ropa. A ver, intuyo que no va solo de ir de compras, ¿verdad? Para que quede claro desde el principio, cuando el texto habla de quitarse la ropa, estamos hablando de una metáfora, ¿cierto? No es literal. Eso es. Es una metáfora muy potente sobre, quitarse capas de falsedad. El texto lo que argumenta es que no vivimos como somos de verdad. Vivimos proyectando una imagen, una cara pintada falsa, dice. Es como si desde niños la sociedad nos fuera poniendo disfraces. Disfraces que ocultan la cara original, esa esencia. Justo. Esa esencia con la que se supone llegamos al mundo. Entiendo. Y no es una sola máscara, ¿verdad? El texto sugiere que tenemos como un armario lleno de caras falsas. Exactamente. Tenemos una para casa, otra para el trabajo, una distinta si hablas con el jefe o con el becario, otra si te cruzas con alguien importante y otra si ves a alguien pidiendo en la calle. Madre mía. Y el texto insiste en que este cambio de máscara se vuelve mecánico, casi inconsciente. Entra el jefe por la puerta y ¡zas!, sonrisa puesta, casi sin pensarlo. Como si fuéramos actores, ¿no? En una obra que ni siquiera hemos elegido. Tal cual. Y para darnos cuenta de esto, el texto propone algo, un ejercicio: mirarse al espejo, observar, ver la cara que ponemos cuando pensamos en un ascenso, o la cara de rabia cuando algo nos fastidia, o la del deseo. Dice que es una forma de ver esa muchedumbre que llevamos dentro. Sí, y reconocer hasta qué punto vivimos en esa falsedad generalizada. Es fuerte reconocer eso, ¿eh? Y esto conecta, como decías antes, con esa búsqueda de la cara original. Un concepto que resuena mucho en tradiciones como el Zen, por ejemplo. Es la idea de recuperar esa autenticidad perdida, ¿no? Aquello que éramos antes de que nos dijeran cómo teníamos que ser. Pero, a ver, si es tan agotador mantener todas esas máscaras, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué miedo tenemos a soltarlas? Y aquí el texto da una respuesta que, es dura. Dice que la raíz de todo es que no nos queremos, que en el fondo nos odiamos a nosotros mismos. Sí, es una afirmación muy directa. Y la argumentación que da apunta al condicionamiento, al social, al religioso, como una de las causas principales de ese autorrechazo. La idea es que, constantemente, desde pequeños, nos llegan mensajes, ya sean directos o indirectos, de que algo en nosotros está mal. Del tipo, eso no se hace, eso está feo, no deberías sentir eso. Exacto. Así no eres bueno, así no te van a querer. Y se nos va metiendo la culpa, la autocondena. Y claro, las consecuencias de ese autoodio deben ser tremendas. Si uno no se acepta, ¿cómo va a amar a otros de verdad? Y peor aún, ¿cómo va a creerse que otros le aman? El texto sugiere que esto crea una desconfianza brutal. Uno piensa, si ni yo me soporto, ¿cómo me va a querer esta persona? Seguro que busca algo. Sí. Y para ilustrar cómo se siembra esa semillita, el texto cuenta un par de anécdotas que son muy gráficas, casi cómicas, si no fuera por lo que implican. Una es la de una madre en la playa que está todo el rato diciéndole al niño: no toques la arena, no te acerques al agua, no corras. El típico no constante. Eso es. Y luego va y comenta con alguien: ¡ay, qué neurótico es este niño! Hombre, claro, después de anularle cada impulso. Exacto. Y la otra es la de un niño pequeño que, el primer día de cole, cuando le preguntan cómo se llama, dice que se llama No. No me digas. Porque es lo único que oye en casa.
Son ejemplos quizá un poco extremos, pero apuntan a cómo ese entorno puede crear esa sensación de que algo falla en nosotros. Y claro, así es muy difícil sentirse simplemente bien, ser uno mismo. Tiene mucho sentido. Y ese rechazo interno, supongo, también afecta cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Volvemos a la ropa como metáfora. Más allá de para no pasar frío, la usamos para escondernos, para ocultar nuestra biología, la sexualidad, eso que el texto llama lo animal. Esa es la idea que plantea así. Es una crítica a cómo nuestra cultura, o al menos una parte importante de ella, ha tendido a valorar mucho la cabeza, el pensamiento, la razón, y a la vez a despreciar o, como mínimo, a ocultar el cuerpo, lo instintivo, lo vital, lo sexual, como si fueran enemigos. Como si fueran cosas separadas y una fuera buena y la otra mala o peligrosa. Exacto. En lugar de verlas como partes inseparables de lo que somos. Me llama la atención también cómo el texto utiliza la ropa como un marcador de identidad social. Pone el ejemplo de unos niños que no distinguen si otro es niño o niña si están desnudos. La ropa nos etiqueta al momento. El uniforme del médico, la toga del juez, la corona del rey, dice quiénes somos para los demás. Claro. Y parece que esa identificación es tan profunda que, según dice el texto, hasta en sueños nos vemos vestidos. Es que se convierte en una segunda piel, pero psicológica. Hay otra anécdota en el texto que lo ilustra muy bien, aunque sea un poco chocante. La de un fabricante de juguetes que se atrevió a hacer muñecos con genitales anatómicamente correctos. Anda, ¿y qué pasó? Pues que se montó un escándalo tremendo. Tuvo que retirarlos. Esto, según la interpretación del texto, demuestra un miedo colectivo muy fuerte a nuestra propia biología, a esa animalidad. Un miedo a lo natural, parece. Sí. Pero aquí el texto hace una distinción que me parece crucial, ¿no? Entre trascender esa naturaleza animal y simplemente aplastarla o negarla. Fundamental, sí. Una cosa es conocerla, aceptarla, vivirla con conciencia para, desde ahí, si uno quiere, ir más allá en un camino espiritual, por ejemplo. Y otra cosa muy diferente es intentar reprimirla, negarla, hacer como que no existe. Esto último, según el texto, solo lleva a más falsedad, a más máscaras. Pone el ejemplo histórico de la represión sexual femenina. Se esperaba que la mujer fuera pasiva, casi ajena al placer. Y eso, afirma el texto, llevó a que muchas no pudieran experimentar plenamente su sexualidad. Claro, negar una parte tan vital crea una máscara de virtud o de indiferencia que no es real. Te rompe por dentro. Exacto. Trascender implica integrar, conocer, vivir. La negación es como intentar tapar el sol con un dedo. No funciona. Entendido. Trascender integra. La represión amputa. Queda claro. El crecimiento real vendría de vivir la experiencia sea cual sea, con atención, con conciencia. No de evitarla por miedo o por lo que piensen los demás. Vale, entonces, si volvemos a la frase del principio, no piensen en qué ropa van a vestir. A la luz de todo esto el significado se expande muchísimo. Ya no es un consejo sobre moda, ni mucho menos. Es una invitación a ser nosotros mismos sin tapujos, a aceptarnos tal cual, con nuestra biología, con todo. Esa es la interpretación que se va desplegando, ¿sí? Sería una llamada a la autenticidad, radical, a dejar de lado los adornos, las poses, las pretensiones, aceptarse como creación divina, si usamos ese lenguaje del texto, tal como uno es. Porque, claro, si rechazas una parte tuya, según esta lógica, estás rechazando al creador, ¿no? Entiendo. Y eso implicaría vivir de otra manera, quizás más espontáneamente. El texto critica eso de los ensayos mentales. Sí, critica esa manía que tenemos de planificar mentalmente lo que vamos a decir o hacer, sobre todo en momentos importantes, como al expresar cariño o al tener una conversación difícil. Menciona la famosa anécdota de Mark Twain sobre sus 3 discursos. El que preparó con todo detalle, el que realmente dio, que nunca era igual, y el que, ya en casa, pensó que debería haber dado. ¡Qué bueno! Esa división interna. Es vista como fruto de esa falta de espontaneidad, de no estar realmente presente en el momento, de estar más en la cabeza que en la vida. Pero, ojo, esa espontaneidad no significa actuar a lo loco o sin cuidado, no. El texto parece sugerir que requiere estar muy, muy alerta, muy presente. Justo eso. No se trata de improvisar por dejadez, sino de confiar en tu capacidad de responder auténticamente desde el aquí y el ahora, con atención plena. Es una confianza que nace de la aceptación de uno mismo,
no una preparación basada en el miedo a meter la pata o a no dar la talla. Y esto nos lleva de vuelta a la respuesta de Jesús a los discípulos, eso de quitarse la ropa sin estar avergonzados. Esa coletilla parece clave, sin estar avergonzados. No vale solo la desnudez física si por dentro sigues sintiendo vergüenza. ¿Cómo interpreta el texto esa vergüenza? Pero la ve como una especie de astucia. Casi como el primer vestido que nos pusimos después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? En esa lectura simbólica de Adán y Eva. La vergüenza sería en el fondo la manifestación de ese autorrechazo, de sentir que hay algo en nosotros que hay que esconder, que no es digno de ser visto. Y si hay vergüenza, tiene que haber miedo. Van juntos. Inevitablemente. Así que siguiendo esta línea, solo cuando sueltas esa vergüenza y ese miedo, esas ropas interiores, es cuando se abren los ojos y se puede ver al Hijo del Ser Viviente. Se refiere a poder reconocer la verdad, la autenticidad, sea en uno mismo o en otros. Esa parece ser la idea, sí. A ver, ¿cómo podrías reconocer a alguien auténtico de verdad? Llámalo Jesús, llámalo Buda, llámalo tu vecino si vive desde ahí. Si tú mismo funcionas desde la falsedad, desde detrás de tus máscaras. El texto es muy claro en eso. Lo igual solo puede conocer a lo igual. Si no has conectado con tu propia verdad interior, con tu luz, pues no puedes reconocerla afuera. Visto así, la crucifixión de Jesús, desde esta perspectiva, no sería solo un acto de crueldad, sino también un fallo colectivo de reconocimiento. La gente no pudo ver quién era porque sus propios ojos estaban cerrados. Cerrados por el miedo, la vergüenza, el autoodio. Estaban demasiado ocupados con sus propias máscaras como para verle. Es una interpretación, sí, potente. Y para ilustrar esa idea de despojarse radicalmente de las máscaras sociales, el texto cuenta la historia del rey Ibrahim, un rey que buscaba la iluminación. Su maestro le pide algo extremo, que se desnude en plena calle, coja sus zapatos y se golpee la cabeza con ellos mientras recorre su propia capital. ¡Qué imagen! Y al hacerlo, al humillar públicamente su ego de rey, esa ropa que da la sociedad, se dice que alcanzó la iluminación. Es un ejemplo muy drástico de abandonar por completo la identidad construida. Es una imagen fuerte, sí. Entonces, si vamos atando cabos, la clave que recorre todas estas enseñanzas parece ser la aceptación. Pero una aceptación total, ¿no? Sin juzgar si lo que sentimos o somos es bueno o malo. Exacto. Una aceptación radical del tal como es. Confiar en la naturaleza, la interior y la exterior, y fluir con ella en lugar de estar siempre luchando contra ella. Implica dejar de crear opuestos artificiales. Si sientes rabia, no te fuerces a poner una máscara de perdón inmediato solo porque deberías perdonar. Si sientes deseo, no te impongas un celibato represivo como fachada, porque esas son solo más capas de falsedad. Más máscaras. La transformación auténtica, sugiere el texto, no viene de reprimir, sino de mirar de frente, de aceptar conscientemente lo que hay y vivirlo. Hay una anécdota muy curiosa en el texto sobre esto de no mirar lo que de verdad nos mueve. La de un científico obsesionado con descubrir el secreto de los diamantes sintéticos. Viaja por todo el mundo, busca sabios y al final encuentra a una anciana en el Tíbet que parece tener la respuesta. Pero en el momento clave, la pregunta que le sale del subconsciente es: ¿a qué hora vuelve su marido? Es genial esa anécdota. Ilustra perfectamente cómo a veces nuestras búsquedas más elevadas, más intelectuales, pueden ser en realidad una forma muy sofisticada de evitar enfrentarnos a nuestras necesidades o conflictos más básicos y humanos. Como la soledad, el deseo de conectar, la sexualidad. Exacto. Muestra que es inútil intentar escapar de uno mismo. Porque al final te llevas contigo a todas partes. A todas partes. La transformación real solo puede venir de esa aceptación profunda. Dejar de ver la vida como un problema matemático que hay que resolver con la lógica y empezar a vivirla más como un misterio, como una lanza, algo que requiere confianza y entrega, no tanto control y duda constantes. Entonces, desnudarse, en la interpretación que hemos ido explorando hoy, sería precisamente eso: confiar, aceptar y fluir con la vida, la de dentro y la de fuera. Bajar las defensas. Exactamente eso. Abandonar todo lo que hemos construido para protegernos o para encajar. Las ropas simbólicas, el ego, las máscaras. Y atreverse a vivir desde esa cara original, desde esa autenticidad vulnerable, sí, pero
pero real. Sado, yo diría que es una llamada muy potente a la autenticidad radical, a quitarnos las máscaras que usamos por miedo, por vergüenza, por ese autorrechazo que a menudo, según este texto, nos viene un poco impuesto desde fuera. Y este desnudarse metafórico se presenta como el camino no solo para ver la verdad en nosotros y en el mundo, sino para vivir de una forma más plena, más espontánea, más conectada con la vida misma. Y como reflexión final para que la gente que nos escucha siga dándole vueltas, hay una observación casi al final del texto que a mí me pareció muy, muy interesante. Dice algo así como que el fracaso puede desnudar el ego que el éxito viste. Uf, qué frase. Sí, si pensamos que el éxito muchas veces refuerza nuestras ropas, nuestras máscaras sociales, esa identidad que creamos para el mundo, podría ser que los momentos de fracaso, de vulnerabilidad, aunque nos duelan un montón, nos ofrezcan una oportunidad única, casi inesperada, para echar un vistazo a esa cara original que normalmente escondemos. ¿Qué nos revela un tropiezo, una caída, que el éxito consigue tapar? Ahí queda la pregunta flotando.